Llegaron al amanecer, aunque en el espacio no existe la mañana. La flota llegó justo más allá de la órbita destrozada de Marte, silenciosa y reluciente. Cientos de naves llenas de tecnología bioorgánica latiendo como venas en el vacío. Los Barn. Habíamos oído rumores sobre ellos antes. Sistemas a oscuras. Estaciones destrozadas como papel. Pero nada te prepara para verlos de cerca. El Comando de Defensa de la Tierra sabía que este día llegaría. En el momento en que la humanidad dejara su cuna e iluminara las estrellas, alguien ahí fuera lo notaría, y alguien nos odiaría por ello. Nos habíamos estado preparando durante años, construyendo plataformas orbitales masivas, ocultando conjuntos de armas guiadas por IA en la Luna y lanzando los Dreadnoughts clase Revenant a la órbita. El público nunca lo vio. Les dijimos que era una exploración pacífica, pero los de arriba sabían que no. La comandante Ayar Vaz estaba en el puente de la EDS Asborne, con los ojos como acero afilado, la boca apretada. No se inmutó cuando las naves Barn se acercaron sigilosamente. No parpadeó cuando el primer rayo de plasma atravesó nuestro anillo de patrulla exterior como si fuera mantequilla. Simplemente susurró, ahora, y la tierra se iluminó como si un dios hubiera cerrado el puño. Yo también estaba en Asborne. Técnico de sistemas de segunda. Rango bajo, poca autorización, solo otro engranaje en la maquinaria de guerra. Pero incluso desde mi puesto, enterrado en las profundidades, lo sentí. El retroceso de los impulsores de masa, el zumbido de las bombas de vacío al lanzarse, la furia de la Tierra finalmente desatada. No solo contraatacamos. Los aniquilamos. La flota Barn no tenía ninguna oportunidad. Nuestra tecnología era primitiva comparada con la suya. Pero construimos nuestras armas para destruir, no para impresionar. No usamos naves elegantes que funcionaran con polvo de estrellas y sueños. Usamos armas, grandes, sucias. Convertimos la Luna en una plataforma de armas. Enterramos demonios en la corteza marciana, esperando el gatillo. Y cuando apretó, Dios mío, apretó con fuerza. En 14 minutos, 376 naves Barn se convirtieron en nada más que restos a la deriva, ardiendo, derritiéndose, en silencio. La galaxia recordaría este día, dijeron. La defensa de la Tierra aplastó una flota entera. La gente vitoreó. Las transmisiones repitieron bucles de restos brillantes. El presidente dio un discurso sobre la unidad y la resiliencia. Aarhus fue aclamada como la madre de hierro de la Tierra. Pero en las profundidades de las cubiertas inferiores, no vitoreamos. No todos nosotros, porque algo salió mal. Verás, las naves bien no solo murieron. Algunas de ellas gritaron. Lo digo en serio. Auténticos gritos biológicos resonando a través de las comunicaciones antes del impacto de la estática. Hubo momentos en los que juro que nuestros sistemas temblaron como si hubieran sido maldecidos. Un tipo en comunicaciones se arrancó los auriculares, sangrando por los oídos, balbuceando sobre susurros en las paredes. Y luego estaba esa cápsula. Golpeó nuestro casco después de la explosión final. Pequeña, ennegrecida, apenas del tamaño de un ataúd. Nadie sabía de dónde venía. Sin rastro de calor, sin trayectoria rastreable. Ahí estaba, atracada como si hubiera estado esperando a que la viéramos. Deberíamos haberla destruido. Les dije que debíamos, pero la trajeron. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Han pasado 3 días desde que aplastamos al Barn. Las transmisiones siguen reproduciendo los carretes de la victoria, pero la tripulación ha dejado de dormir. La IA ha empezado a fallar. Y la comandante Vaz se ha encerrado en la cámara de observación, mirando esa cápsula como si susurrara secretos que solo ella puede oír. Esto no era solo una batalla. Era algo más. Una prueba, una trampa, una maldición. Fuera lo que fuese, ganamos la guerra. Pero algo me dice que no sobrevivimos. La cápsula se guardaba en el hangar C, sellada tras 6 capas de cristal reforzado, cerraduras magnéticas y 2 torretas de plasma preparadas para disparar a la primera señal de movimiento. El hangar había sido evacuado, oficialmente por protocolo de contención. Extraoficialmente, la gente no quería estar cerca.
Me asignaron a la monitorización de sistemas en la cubierta 9, solo 3 niveles por debajo del hangar. Se suponía que no debíamos saber nada. Ni siquiera se suponía que nos importara. Pero los rumores corrían más rápido que cualquier transmisión en esta nave. Y al final del primer día, todos, desde los conserjes hasta los oficiales de seguridad, habían oído la misma palabra susurrada en los oscuros rincones de los pasillos. Vivo. Dijeron que algo dentro de esa cápsula aún respiraba. Al principio no lo creí. Es decir, ¿cómo iba a creerlo? Habíamos bombardeado toda su flota desde la órbita. Habíamos convertido sus naves en escoria y a sus tripulaciones en vapor. Pero los susurros seguían creciendo, y con ellos la inquietud. Las luces empezaron a parpadear. Al principio, pequeños detalles, fallos, cortes de energía, puertas con cierre automático. Pero luego, cubiertas enteras se quedaban sin energía durante segundos. Lo suficiente como para sentir el silencio oprimirlas. Lo suficiente como para sentirme observado. Y entonces llegaron los sueños. Esa era la parte que nadie podía explicar. Empecé a tenerlos la segunda noche. Vívidos, fríos y siempre iguales. Un gran ojo morado se abría en el cielo. Voces que no entendía, pero cargadas de significado. Palabras que se sentían en los huesos. Desperté ahogándome con un aire que no era mío. Con el corazón latiendo con fuerza, la garganta irritada de tanto gritar. Pensé que estaba solo en eso. Solo estrés, solo trauma posbatalla. Hasta que entré en el Mesaul y vi a otros 30 tripulantes con los mismos ojos hundidos y la piel magullada debajo. Fuera lo que fuese que hubiera en esa cápsula, no solo respiraba. Estaba extendiendo la mano. La comandante Vaz finalmente emergió al cuarto día. Entró en la cubierta de mando con uniforme completo, botas afiladas, la mandíbula más apretada de lo habitual. Pero había algo extraño en sus ojos. No miedo exactamente, sino algo más frío, como desapego. Convocó una reunión a puerta cerrada con los oficiales de mayor rango, ingenieros y científicos de la nave. El resto no fuimos invitados, pero tenía amigos en mantenimiento que dijeron que había emitido una anulación, algo llamado Protocolo Espectro. Eso los asustó muchísimo. Al parecer, el Protocolo Espectro no existía oficialmente. No estaba en la base de datos de la flota, ni siquiera en los registros restringidos, pero desencadenó cambios en la IA, los cortafuegos y los sistemas de armas de la nave, convirtiendo a las Borne en algo más, algo no destinado a la exploración ni siquiera a la guerra, algo destinado a la contención. Las esclusas de aire del hangar se sellaron permanentemente. No se permitió la entrada de tripulación a menos de 2 cubiertas. La gravedad interna de la nave comenzó a fluctuar en patrones controlados que, según los técnicos, no deberían ser posibles. Entonces perdimos al Dr. Alden. Era el xenobiólogo jefe, parte del equipo asignado para analizar la cápsula. Según informes oficiales, sufrió un derrame cerebral en su laboratorio. Pero extraoficialmente, un técnico junior lo encontró dentro de la cámara de descontaminación de cuarentena, desnudo y grabando símbolos en su propia piel con un bisturí roto. Dibujó círculos una y otra vez en sus brazos, su pecho, su rostro. Cada uno de ellos lleno de letras alienígenas. O tal vez no letras. Tal vez algo más antiguo, algo crudo. Murió antes de que llegaran los médicos, quienes incineraron el cuerpo sin ceremonia. Fue entonces cuando la comandante Vaz hizo su segundo anuncio. Toda la tripulación está ahora bajo observación de nivel 5, dijo, con la voz proyectada por toda la nave. Las comunicaciones están restringidas. No se pueden enviar mensajes externos sin la aprobación del mando. Cualquier persona que experimente alucinaciones, trastornos del sueño o pérdida de memoria debe reportarse de inmediato. Sin explicaciones, sin garantías, solo órdenes. Y fue entonces cuando el miedo se apoderó de ella. Se aclara la garganta. La gente empezó a atacarse entre sí. La paranoia se propagó como un virus. Los compañeros de habitación empezaron a dormir con cuchillos bajo la almohada. Los agentes de seguridad caminaban en parejas. Secciones enteras de la tripulación dejaron de hablar. El aire se sentía denso, casi eléctrico,
como si flotáramos en medio de una tormenta. Y durante todo ese tiempo, la cápsula permaneció en silencio hasta que dejó de hacerlo. Estaba en el turno de noche cuando sonó la alarma. Una sirena grave y zumbante que resonaba por todas las paredes. Luces rojas bañaban los pasillos con un brillo inquietante. Corrí a mi terminal y abrí los diagnósticos. Nada. Ni una brecha, ni una explosión, ni un fallo del motor. Solo un mensaje parpadeando en la pantalla principal. Señal exógena detectada. La miré paralizada. Y entonces los altavoces cobraron vida. Pero no era Buzz. No era nadie a quien hubiera oído nunca. Estaba cantando. Un tono armónico bajo que no coincidía con ninguna frecuencia de audio conocida. Hermoso, aterrador, como una nana susurrada por algo que nunca había sido humano. Todas las pantallas de la nave se oscurecieron excepto un símbolo. Un círculo con una espiral dentro. El mismo símbolo que el Dr. Alden se grabó en el pecho. No recuerdo qué pasó después de eso. Esa es la parte que me atormenta. Me desmayé. También el resto de mi equipo. Cuando desperté, habían pasado 12 horas. Tenía las manos cubiertas de sangre seca. No era mía. Una de mis compañeras de trabajo, Lynn, estaba muerta en un rincón de la habitación, con el cuello roto. No recuerdo haberla tocado. Ni siquiera recuerdo haberla visto antes de que se apagaran las luces. Seguridad arrasó la cubierta en cuestión de minutos. Pero no me arrestaron. Ni siquiera parecieron sorprendidos. Simplemente etiquetaron el cuerpo de Lynn, le hicieron algunos escáneres y siguieron adelante como si fuera rutina. Como si hubiera sucedido antes. No estoy orgulloso de lo que hice después. Pero tenía que saberlo. Hackeé las cámaras internas. No soy militar. No soy un espía. Solo soy un técnico que sabe cómo romper las reglas cuando las reglas dejan de tener sentido. Lo que vi lo confirmó todo. Entre las 200 y las 315 horas de Uro, todas las personas en mi sección se movieron de la misma manera. Lentas, fluidas, con los ojos abiertos y vacíos. Se reunieron en círculo en la sala principal de la terminal, dibujaron símbolos en las paredes y luego comenzaron a cantar. Todos al unísono. Me vi caminar por la habitación, tomar un cable y enrollarlo alrededor del cuello de Lynn. Ella no luchó. Ni siquiera gritó porque sonreía como si lo deseara. No pude comer durante 2 días después de eso. No pude dormir. Empecé a oír cosas en las rejillas de ventilación, arañazos, respiraciones y susurros en idiomas que ninguna boca humana podría hacer. Entonces llegó la anulación de comandos. Buzz había terminado de esperar. Ordenó que se abriera la cápsula. Sin votaciones, sin debate, sin advertencias. No sé qué esperaba. Tal vez respuestas, tal vez control, tal vez una confirmación final de que aún estábamos a cargo de nuestra propia nave. Pero en el momento en que ese sello se rompió, la nave cambió. Las luces se apagaron. Todas. Incluso la energía de emergencia. La gravedad se invirtió durante exactamente 43 segundos, empujando a la tripulación hacia los techos, haciendo flotar las herramientas hacia gargantas abiertas, aplastando a una docena de personas solo en la bahía médica. Todos los sistemas de IA quedaron en silencio. Todos los registros digitales desde ese momento en adelante se corrompieron, pero sobrevivieron unos minutos de metraje. No en servidores oficiales, sino en un bucle privado que funcionaba desde un dron de mantenimiento dañado. Lo vi. La cápsula no se abrió como una máquina. Se abrió como una herida, desprendiéndose en capas, revelando algo no del todo orgánico, no del todo mecánico. Pulsó, cambió, reflejó una luz que no coincidía con el entorno. Y dentro había una niña o algo con forma humana, pero sin venas negras sobre piel gris, sin ojos, con una boca demasiado grande. Estaba allí de pie, desnuda y en silencio, rodeada de los altos mandos de la élite militar de la Tierra. Y todos y cada uno de ellos se arrodillaron. Ni siquiera yo la he vuelto a ver desde entonces. Dejó de transmitir, dejó de dar órdenes. Dicen que sigue en la nave, sigue observando, sigue sirviendo. Porque esto nunca fue una guerra, nunca una victoria. Fue una entrega. No ganamos. Aceptamos. Y ahora estoy sentada aquí,
en este pasillo oscuro, escribiendo esto en el viejo sistema analógico, el único que aún funciona. Tal vez alguien lo encuentre. Tal vez alguien recuerde lo que éramos antes de que esa cosa saliera de las estrellas. Pero lo dudo. La tripulación ya no duerme. Ahora rezan, no a Dios, no a la tierra, sino a ella. Y cada noche oigo la misma nana que se eleva por los pasillos. Baja, hermosa, definitiva. Aplastamos una flota entera. ¿Pero cuál fue el verdadero coste? Creo que fuimos nosotros. La nave ya no obedeció. Al principio, las señales eran pequeñas. Una puerta que no se abría ni siquiera con autorización. De mando. Un depurador ambiental que se negaba a activarse, dejando sectores enteros impregnados de un olor a podrido y ozono. Pero al final de la semana, quedó claro que la Asborne ya no era una nave. Se había convertido en algo más, algo consciente, algo que observaba. Intenté acceder a la computadora central el 8º día. No debería haberlo hecho. Conocía el riesgo. Desde que la IA se apagó durante la brecha en la cápsula, todos teníamos órdenes de no acceder a los sistemas profundos, pero necesitaba saberlo. Necesitaba entender por qué ninguno de nosotros había recibido órdenes, por qué se habían detenido las transmisiones internas, porque la mayoría de los oficiales habían desaparecido. Así que utilicé una vieja solución de ingeniería, un túnel de diagnóstico para la calibración previa al lanzamiento, obsoleto, sin parchear e invisible para el mando. En cuanto me conecté, la terminal cobró vida, pero la interfaz habitual había desaparecido. Sin menús, sin mapa de sistemas, solo palabras. Ahora te vemos. Y luego estática. Mis dedos se cerraron sobre la consola como si ya no fueran míos. No podía moverme, no podía respirar. Durante 30 segundos, me quedé allí sentado mientras las imágenes se filtraban por la pantalla en fotogramas entrecortados. Ni video, ni siquiera fotos, solo impresiones. Un planeta abriéndose. La cara de un niño cosida con alambre de púas. Una fila de oficiales de defensa de la Tierra arrodillados dentro de un anillo de fuego. El cielo sangrando luz. El sonido de una risa suave e inhumana. Entonces todo se desvaneció. Y volví a estar solo. Pero algo me siguió de vuelta. La cubierta 4 se quedó a oscuras esa noche. Un corte total de electricidad. Se enviaron equipos de emergencia, pero ninguno regresó. Su última transmisión fue una voz distorsionada que repetía espejo, espejo, espejo una y otra vez hasta que se cortó. A la mañana siguiente, Decour estaba sellada, soldada desde el exterior. Lo llamaron cuarentena. Mintieron. Algunos ingenieros susurraron sobre los supervivientes. Dijeron que no estaban bien. Dijeron que seguían moviéndose dentro, incluso sin electricidad, sin luz, sin aire. Dijeron que sonreían. No les creí hasta que vi a uno. Se llamaba Cabo Reyes. Lo encontré en el ala de hidroponía, de pie entre el musgo, susurrando a las plantas. Sus ojos eran negros como manchas de aceite, y no pestañeó ni una vez. Cuando me miró, lo juro por Dios, sentí algo moverse dentro de mi cabeza, como un pensamiento ajeno que intentaba abrirse espacio. ¿Ya lo oyes?, preguntó. Retrocedí y le dije que se quedara donde estaba. Sonrió. Pronto lo oirás. Y entonces entró en el tanque de nutrientes y se dejó tragar por completo. Nunca encontramos el cuerpo. Para el 10º día, la distribución de alimentos se limitó solo a los oficiales o a lo que quedaba de ellos. La mayor parte de la tripulación del puente había desaparecido. Nadie lo dijo, pero todos sabíamos que ahora estaban con el niño. No era un niño. En realidad, no. Simplemente lo veíamos así. Una forma inofensiva. Un truco para ayudarnos a dejarlo entrar. Los pocos vistazos que alguien le echaba mostraban algo diferente cada vez. Una vez parecía Buzz, otra vez el hijo muerto de alguien. Y una vez, solo una vez, alguien juró haberlo visto sin disfraz. Se cortaron la garganta 2 horas después con el borde dentado de una bandeja de comida. Y esa canción nunca paró. Siempre justo debajo de los sonidos de la nave, el zumbido de los motores, el siseo de los respiraderos, una nana cosida al ruido de fondo. Suave,
paciente y equivocada. Empecé a tararearla en sueños. Todos lo hacían. Y entonces llegó el día en que las estrellas se desvanecieron. Estaba observando cuando sucedió. El único lugar en el cenicero donde aún podíamos ver afuera a través del cristal compuesto. Las estrellas estaban allí un momento, infinitas y brillantes, y luego nada. Solo negro. Ni siquiera negro. Ausencia, como si algo hubiera puesto su mano sobre la ventana del universo. La gente entró en pánico. Un hombre se arrancó los ojos con un estilete, gritando que había visto al observador detrás de la oscuridad. Otro intentó romper el sello de observación y fue incinerado instantáneamente por láseres de autodefensa. Pero la peor fue la teniente Meera. Estaba tranquila. Demasiado tranquila. Simplemente se quedó allí parada mirando al vacío. Sus labios se movían, susurrando la canción en voz baja. Y cuando le toqué el hombro, se giró lentamente y susurró. Está mirando hacia atrás. Fue entonces cuando las luces parpadearon de nuevo. No apagadas, sino encendidas en lugares donde no deberían haber estado. Secciones de la nave abandonadas hacía tiempo se iluminaron una a una. Pasillos sin acceso. Salas de almacenamiento selladas desde que comenzó la guerra. El morgue y las sombras en esas habitaciones se movieron. Las muertes ya no eran aleatorias. Eran quirúrgicas. La nave estaba purgando la resistencia. Cualquiera que intentara escapar de las cubiertas superiores, cualquiera que se negara a arrodillarse, cualquiera que recordara lo que significaba ser humano. Se aclara la garganta, un técnico llamado Baines intentó manipular una baliza de socorro manual. Lo encontraron en ingeniería, suspendido boca abajo, con todos los órganos extraídos y reensamblados en forma de espiral. Nadie limpió el cuerpo. Nadie reaccionó. Siquiera. Para entonces, habíamos visto cosas peores. No recuerdo haber dormido. No recuerdo haber comido. El tiempo había empezado a torcerse. Las horas se convertían en días y luego volvían a su cauce. Escribí notas en mi brazo para no perderlas de vista, pero siempre desaparecían cuando no miraba. Empecé a oír voces en mi cabeza, no pensamientos, instrucciones ajenas, órdenes susurradas en un tono tranquilo y paternal. Ve al hangar. No quería. Me dije a mí mismo que no lo haría. Pero esa noche, me desperté fuera de su entrada sellada, descalzo, sangrando, con las manos en carne viva de tanto arañar el número 7 en el acero. No abrí la puerta. Aún tenía suficiente voluntad para eso. Pero oí algo al otro lado. Respiración. No solo una voz. Cientos. La comandante Bass regresó el día 13. O lo que quedaba de ella. Estaba de pie en la cubierta de mando, flanqueada por figuras silenciosas. Antes humanas, ahora cascarones, con la piel cerosa, los ojos vacíos, sonriendo. No dio un discurso. Simplemente colocó algo en la consola central, un pequeño cubo negro cubierto con ese mismo patrón en espiral. Pulsó una vez y todos los monitores de la nave parpadearon con el mismo mensaje. Bienvenidos, nave 01. Prepárense para el tránsito. ¿Tránsito a dónde? Nadie lo sabía, pero los motores se encendieron solos, y las estrellas, o lo que los había reemplazado, comenzaron a moverse. Tomé mi decisión esa noche. No podía quedarme. No si quería morir humana. Así que bajé más allá de las cubiertas selladas, más allá de las señales de advertencia y los mamparos derretidos. Me arrastré por conductos donde las paredes lloraban sangre. Crucé salas de almacenamiento donde la tripulación permanecía en silencio, con los brazos levantados hacia la nada, como si adoraran algo que colgaba fuera de la vista. Llegué a la bahía de cápsulas de escape. Solo quedaba una, y estaba funcional. Para entonces, supe que era una trampa. Ya nada en esta nave sucedía por accidente. La cápsula tenía energía porque algo quería que me fuera. Pero no me importó. Preferiría una muerte limpia en el espacio antes que convertirme en otra marioneta sonriente. Me lancé. Y mientras me alejaba, volví a mirar el Asborne. Ya no era una nave. Estaba cambiando. Su casco latía como piel. Sus luces se movían como venas. Y en el propulsor trasero, vi algo que me devolvía la mirada.
No era un rostro. Solo un ojo. Interminable, paciente, hambriento. Han pasado 7 días desde que escapé. Mis raciones casi se han acabado. Estoy muy lejos del alcance de la Tierra. Las comunicaciones de la cápsula están quemadas, y las estrellas no se ven bien. Están demasiado cerca, demasiado brillantes, demasiado vivas. Pero tenía que escribir esto porque alguien necesita saberlo. No ganamos esa guerra. Los Barn no estaban atacando. Estaban huyendo de eso. De lo que trajimos a bordo, de lo que veneramos ahora. Aplastamos su flota porque fuimos diseñados para eso, porque estábamos horneados. El Asborne nunca estuvo destinado a volver a casa. Estaba destinado a convertirse en el hogar de algo más, de algo antiguo. Y si alguna vez regresa a la Tierra, no llevará supervivientes. Solo conversos, solo niños. Vagué a la deriva durante 3 días más antes de que otra voz me encontrara. No era la nave, no era la entidad. Esta era humana. Llegó a través de la estática, cortando el silencio como una cuchilla contra el cristal. Al principio, pensé que era una alucinación. Ya había tenido muchas para entonces. Visiones de manos presionando contra el interior de la ventana de mi cápsula de escape, de tierra extendiéndose como arcilla, derritiéndose en espirales. Pero esta voz era diferente. Eco de cápsula 12. Responde. Si puedes oír esto, no estás solo. No estás solo. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No había escuchado la voz de otra persona real en casi 10 días. Ni siquiera sabía que recordaba cómo llorar hasta que lo hice. Me apresuré a responder usando el control manual en el panel de comunicaciones. La mayoría de los sistemas seguían fritos, pero algo, tal vez suerte, tal vez piedad, permitió que la señal se estabilizara. Un rostro granulado y de baja resolución apareció en la pantalla. Una mujer con un traje remendado, cicatrices en la mejilla y ojos como si hubiera mirado al abismo y se hubiera negado a parpadear. Soy la capitana Alana Rohr de la Peste. Identifícate. Se lo conté todo. No porque confiara en ella. Ya ni siquiera confiaba en mí misma. Sino porque cuando flotas en un ataúd en la oscuridad, atormentada por una canción que no se detiene al taparte los oídos, hablas con cualquiera que te escuche. Y Rohr escuchó. No me interrumpió, no me preguntó, solo asintió lentamente mientras lo contaba todo. La flota Barn, la cápsula, el niño, los sueños, la nave convirtiéndose en algo diferente. Esperaba que me llamara loca. Esperaba que la señal se cortara, pero solo dijo, ha vuelto a pasar. Otra vez. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo profundo que era esto. La peste no era como los Asborne. No era la fuerza de defensa de la Tierra. Ni siquiera figuraba en ningún mapa estelar. Era una nave fantasma, parte de lo que Rohr llamaba el bucle salvaje. Una armada a la deriva de desertores, supervivientes destrozados, científicos rebeldes y aquellos que habían visto demasiado y sobrevivieron. Existían en las sombras entre colonias, entre erupciones solares, entre la cordura y el vacío. La verdadera defensa de la humanidad no sobrevivía en la órbita terrestre. Me dijo que sobrevivía aquí afuera, en lugares que nadie se atreve a cartografiar. No le creí. Al principio. Hasta que me subieron a bordo. La Scour era antigua, un transportador Arclas de una era olvidada, reconstruido a partir de los restos de una docena de otras naves. Olía a óxido y desesperación. Sus pasillos estaban iluminados por líneas de plasma de joyería. La gente se movía en silencio, algunos sin extremidades, a otros sin más, pero todos tenían la misma mirada. Sabían que también lo habían visto. Rohr me llevó directamente a la enfermería, donde me escanearon, me sedaron y me sumergieron en un fluido viscoso al que llamaban lavado gris. Al parecer, neutralizaba los residuos resonantes. No hice preguntas. Mi piel había empezado a sangrar con ese mismo patrón espiral hacía días, y el zumbido en mi cabeza se hacía cada vez más fuerte. Volví a desmayarme. Cuando desperté, había desaparecido. El zumbido, la necesidad de arrodillarme, me lo habían quemado, pero no todo. Ni los recuerdos ni los sueños. Tu nave no fue la primera,
me dijo Rohr más tarde mientras me guiaba por lo que pasaba por ser su centro de mando. Un centro circular lleno de diales analógicos, cartas náuticas y un único y antiguo núcleo de IA conectado directamente al casco. Ha habido otros, 9 que sepamos, posiblemente más. Abrió un mapa hueco parpadeante. Puntos rojos parpadeaban en sectores de los que nunca había oído hablar. La misma historia siempre. La Tierra envía a sus mejores hombres a explorar, a defender, a conquistar. Encuentran algo. A veces es una reliquia, a veces una señal, a veces un superviviente. Lo traen a bordo. Y. Entonces, pregunté, se giró hacia mí. Entonces dejaron de ser humanos. El símbolo espiral, el que creía exclusivo de los Asborne, estaba grabado en su muñeca, marcado con una cicatriz, no tatuado. Latía débilmente en la penumbra. Me lo hice en el Leviatán, la tercera nave. Vi a un hombre entrar en el núcleo del motor, sonriendo, y como el núcleo se abría para dejarlo entrar. Cuando saltamos, no fuimos a ninguna parte. Simplemente salimos del mapa. Hizo una pausa, asimilando la idea. Lo que trajiste, lo llamamos semilla. La tripulación de Rohr no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era en susurros. Hablaban de ecos, tripulantes cuyas mentes habían sido reescritas tan lentamente que nadie se dio cuenta, hasta que fue demasiado tarde. Hablaban de rupturas del velo donde las estrellas mismas cambiaban y las leyes de la física se alteraban. Hablaban del coro silencioso, una supuesta facción de humanos que se había sometido por completo a la entidad y ahora extendía su influencia a través de canciones, religión o algo peor. Pero sobre todo, hablaban de la Tierra y de cómo, con el tiempo, también se arrodillaría. Creemos que la Tierra ya ha sido conquistada, dijo Rohr al sexto día. Estaba de pie junto a mí en el archivo de la nave, filas de viejos cristales de datos que parpadeaban con registros perdidos y registros prohibidos. Cada flota que regresó del contacto, cada héroe que la Tierra exhibió, trajo algo más que trofeos. Entonces, ¿por qué la Tierra no se ha derrumbado todavía? Pregunté. Sonrió con tristeza. Porque la semilla no destruye. Espera. Da forma. Te hace cantar. Me sentí mal al recordar las celebraciones, los desfiles, las entrevistas, los monumentos. Y recordé cómo sonreía el comandante Vaz en esas últimas horas. No era victoria. Era conversión. Tenían un plan. Claro que sí. No se sobrevive en la oscuridad durante años sin uno. La tripulación del Scour había estado buscando semillas por todo el sistema, recopilando datos, probando armas. No querían matar a la entidad. Eso era un suicidio. Querían contenerla, encerrarla en el espacio interestelar, sellarla tras capas de materia antirresonante y campos de espacio nulo. Pero necesitaban un plano. Y para eso, me necesitaban a mí, porque había estado en su presencia. Había visto el punto de transición. El momento en que una nave se convertía en un vehículo. El momento en que la voluntad se convertía en adoración. Rohr quería que regresara. ¿Quieres que regrese al Asbor? Grité. No, no físicamente, dijo ella. Mentalmente, con ayuda. Me ataron a una jaula neuronal, una red retorcida de tecnología antigua y circuitos vivos. Cables se clavaron en mi columna vertebral. Un sacerdote sintetizador cantó algo en binario. Y luego oscuridad, silencio, luego la canción. Pero esta vez estaba listo. Seguí avanzando. Volví a ver la nave. No, el templo en que se había convertido. Vi la espiral grabada en el casco. Vi a Vaz sentada en un trono de hueso y alambre. Sus ojos vidriosos. Su boca susurraba oraciones a la cosa que flotaba sobre ella como una sombra con piel. Vi la semilla. Su forma no era nada, no ausencia, potencial. Una promesa envuelta en carne, un útero para algo que no debería existir. Y entonces se giró para mirarme. Niña, dijo con mi voz. Bienvenida a casa. Grité para despertarme. Me sacaron justo a tiempo. Me había arrancado parte de la lengua de un mordisco. Tenía los dedos rotos. Me sangraban los ojos. Pero lo tenía. La frecuencia, la señal resonante, el patrón del núcleo de la semilla.
Con eso, podrían atraparla. O eso esperaban. El plan era suicida. Crearíamos una señal señuelo, algo que la semilla no pudiera resistir, una mente fresca, un coro a nivel de toda la nave, una imitación de la rendición de los cenizanos. La semilla respondería. Descendería. Y luego colapsaríamos el espacio a su alrededor usando lo que Rohr llamó un señuelo de singularidad. Una bomba antirrealidad construida con tecnología prohibida. Una que se cerraría de golpe como una trampa. Pero necesitábamos un señuelo, una voz, un vehículo. Y ese tenía que ser yo. Mañana vuelvo. No físicamente, todavía no. Pero cantaré. Me arrodillaré. Mentiré. Y cuando me alcance, cuando crea que me he roto, le mostraré lo único que la tierra nunca le dijo. No somos miedo a los monstruos. Nos convertimos en ellos. No había entrenamiento para esto. Ni manual, ni protocolo, ni cadena de mando. Estaba a punto de cantar una mentira tan convincente que hasta un dios podría creerla. Lo llamábamos el ritual del señuelo, aunque Rohr se negaba a llamarlo magia, incluso cuando empezó a parecérselo. La verdad era que ya no sabíamos qué era. Las fronteras entre tecnología y mitología se habían desdibujado tanto en la última década que ni siquiera los científicos más veteranos del túnel se molestaban en discutirlo. Llámalo mimetismo neuronal. Llámalo resonancia cuántica, había dicho Rohr, apretando la vieja aleación de Barn alrededor de mi cuello. Yo lo llamo supervivencia. Habían construido la cámara ritual en lo más profundo del túnel, una sala de máquinas ahuecada donde la gravedad no se comportaba, y los mamparos expulsaban una condensación que apestaba a cobre y algo viejo. Estaba aislada del resto de la nave, sellada tras 5 puertas de plomo y un muro de silencio. Yo era el único que entraba. El equipo era primitivo en la Tierra. Estándares. Sin armadura pulida ni interfaces elegantes, solo lo esencial. Un equipo de respiración que filtraba la retroalimentación psíquica, nodos neuronales reforzados para evitar que mi cerebro hirviera y un chip amortiguador de pulsos incrustado en mi cráneo que podría matarme al instante si comenzaba a convertirme. Intenté no pensar en eso último. Pintaron el símbolo de la espiral en el suelo, no porque creyéramos en él, sino porque la semilla lo creía. Reconocía formas, símbolos, patrones. Esa era su debilidad. O tal vez su fuerza. Es difícil decirlo ya. Rohr me dio una última mirada antes de que sellaran la cámara. ¿Recuerdas la canción? Nunca la olvidé. Sus labios se apretaron. No confíes en ella. No importa lo que te muestre, no importa en quién se convierta. Entonces la puerta se cerró de golpe. Las luces se atenuaron. La cámara se quedó en silencio y comencé a cantar. Se aclara la garganta, era más como un tarareo en realidad, una simple secuencia de tonos, ligeramente desafinada, ligeramente inhumana. Lo habíamos diseñado a la inversa a partir de fragmentos grabados durante las transmisiones finales de Asborne. La semilla lo usó como un patrón de resonancia, una especie de llamada y respuesta con la realidad. Si tocabas la nota correcta, te notaba. Si seguías cantando, venía. El aire se espesó casi al instante, no en un sentido metafórico. Quiero decir literalmente, como si las moléculas se estuvieran reorganizando alrededor del sonido. La temperatura bajó. La gravedad artificial tembló. Mis oídos se destaparon. Mi pecho se apretó. Seguí tarareando. Y entonces respondió. La respuesta no fue sonido. No exactamente. Era presencia. Presión. Como si algo vasto y hambriento hubiera notado de repente mi existencia. La espiral en el suelo empezó a brillar suavemente al principio, luego a latir al ritmo de mi respiración. Las paredes crujieron, las luces parpadearon. En algún lugar detrás de mis ojos, comenzó un segundo latido. Lento, pesado, extraño. Entonces comenzaron las alucinaciones. Vi a mi madre, muerta hacía tiempo, de pie en la esquina. Sonrió suavemente. La ignoré. Vi a Lynn, la chica que estrangulé en el cenicero. Su cuello aún mostraba los moretones. Extendió la mano. Me di la vuelta. La semilla me estaba probando, sondeando, tratando de encontrar una debilidad.
Seguí cantando. Habló en el pulso 33. Una voz gruesa y suave como aceite vertido sobre acero. ¿Te acuerdas? Sí, susurré, manteniendo la melodía. Nos llama semilla, pero somos tu cosecha. Eres un parásito, respondí con voz firme, alimentándote de la creencia. Somos memoria. Somos herencia. Rey, tienes miedo. La presión se duplicó. La espiral se encendió de un rojo brillante. Mis huesos se sentían como vidrio, listos para romperse. Mataste a los tuyos para silenciar nuestro nombre. Porque preferimos morir humanos que vivir como tu coro. Silencio. Y luego risas, ni una sola voz, miles en capas, resonando desde cada rincón de la cámara. Mi nariz comenzó a sangrar. Las luces de la cámara explotaron. El aire se convirtió en vacío. Convulsioné, grité y seguí cantando. La entidad se vertió en la habitación como humo. No tomó una forma. No lo necesitaba. Las sombras se retorcieron en bucles, arcos, formas imposibles. Las paredes parecieron estirarse. El techo giró. Estaba flotando y en tierra al mismo tiempo. No puedes atrapar una forma sin límites. Escupí sangre al suelo. Aprendimos de ti. Fue entonces cuando activé la baliza. En el momento en que activé el señuelo, el núcleo oculto del explorador se activó. Toda la nave se estremeció. La energía surgió a través de cada cubierta. La mente artificial en lo profundo del motor comenzó a procesar la frecuencia que habíamos extraído de mis sueños. La identidad resonante de las semillas. La trampa había comenzado. La cámara ritual se inundó de pulsos de antiseñal. Ni luz, ni sonido, sino vacío. Resonancia inversa. Chocó con la presencia de la entidad como aceite y agua en llamas. La espiral en el suelo se cerró de golpe como un iris de acero. La entidad gritó. Intentó huir, intentó expandirse, pero la cámara no se lo permitió. Las paredes ya no eran paredes reales. Estaban hechas de patrón nulo, una invención Barn que la humanidad apenas entendía, algo que habían usado para contener los primeros susurros de la semilla antes de que los matáramos por sus secretos. Estaba funcionando. La semilla estaba atada. Me desplomé. Me sacaron 2 horas después. Mi pulso era débil. Mi piel ardía con la forma de la espiral como si hubiera sido marcada. No podía hablar, pero podía oír. La voz de Ror. Lo tenemos. Otra voz. Campo de contención estable, inversión resonante en marcha. Pero entonces una tercera voz desde los altavoces. Una semilla ardía. 1.000.000 aún sembrada. Las luces se apagaron. La erosión se sacudió violentamente mientras la entidad se agitaba dentro de su jaula. Los campos de contención se sobrecargaron. Los sistemas de respaldo se quemaron. Todas las luces de la nave se atenuaron a rojo. La tripulación se apresuró. Algunos comenzaron a gritar. Algunos comenzaron a cantar. Habían sido infectados. Incluso a través del ritual, había encontrado una manera de entrar. A través de mis recuerdos, a través de la conexión, lo había traído aquí, y se había multiplicado. Ror no dudó. Vuela el nodo. Su segundo al mando dudó. Pero hazlo. La explosión destrozó la mitad de la nave. La cámara, la entidad, la tripulación infectada. Todos incinerados en una explosión de antirrealidad. Salí despedido por la cubierta. La mitad de la estructura de la nave se derrumbó hacia adentro. Los incendios arrasaron el ala de ingeniería. La atmósfera se ventiló desde las cubiertas inferiores, pero la semilla había desaparecido, contenida, destruida. Al menos esa parte. Perdimos 32 tripulantes ese día. La sonda apenas podía avanzar a través de la subluz. La mayoría de los sistemas estaban fritos. Pero lo habíamos logrado. Por primera vez, alguien había dicho que no y lo había logrado. 3 días después, me encontraba en la cubierta exterior, respirando aire reciclado, contemplando la oscuridad sin estrellas, y me di cuenta de que esto no había terminado. Porque la semilla había dicho la verdad. Había otros. La tierra ya estaba infectada. El portador de ceniza no fue una tragedia. Fue una advertencia, y yo era el único que quedaba que la entendía.
Así que ahora vamos a la deriva, recogiendo lo que queda. Rohr dice que nos dirigimos a Europa. Un puesto de escucha que se apagó hace semanas. Creemos que también estaba asentado. Iremos allí. Lo quemaremos si es necesario. Porque hemos aprendido algo que la entidad nunca esperó. Los humanos no solo somos adaptables. Estamos enojados. Y finalmente hemos dejado de cantar. Europa estaba oscura cuando llegamos. No solo apagada, silenciosa. El puesto de avanzada que la rodeaba, la estación 9A, se suponía que albergaría a 64 ingenieros, terraformadores e investigadores de la visión negra. Un puesto de escucha clasificado construido en la órbita lunar, camuflado como una estación minera. Extraoficialmente, por supuesto. A la Tierra siempre le había gustado esconder sus pesadillas en el frío. La última transmisión tenía 3 semanas, solo audio, entrecortada, llena de estática de fondo y un zumbido grave que subía y bajaba como algo que respiraba. Y al final, una sola frase. La alimentamos. Estábamos hambrientos. Rohr no esperó. Reunió a los mejores. 4 ingenieros, 2 carroñeros, un piloto con sangre sintética llamado Drex y yo. Le dije que no estaba listo. Le dije que no era lo suficientemente fuerte. No tienes que estar listo, dijo, ajustándose la pistola. Tienes que luchar. Y así lo hice. Abordamos Europa 9 justo antes del cambio de ciclo, atracando en el lado sin sol. La estación se alzaba como un cadáver, orbitando la luna como una corona rota. La mitad de sus paneles exteriores habían sido arrancados, dejando al descubierto nervaduras metálicas y conductos de combustible congelados. Había marcas de garras en las esclusas, marcas de garras, pero ninguna señal de calor, ningún cuerpo, solo el zumbido. El interior olía a carne descongelada. Las luces estaban encendidas, apenas. Las bombillas verdes de emergencia parpadeaban. Los pasillos eran demasiado estrechos, demasiado largos. Todo resonaba. El sonido rebotaba en las paredes esmaltadas como gritos bajo el agua. Nos dividimos en parejas. Rohr llevó a Drex al mando. Los demás fueron a ingeniería. Me emparejaron con Añel, un cirujano silencioso, impasible y que llevaba una antorcha de plasma como si fuera sagrada. No te acerques, dijo con voz áspera. Si te habla, no respondas. No pregunté qué era. Para entonces, ya lo sabía. Encontramos el primer cuerpo en la bahía médica. Solo que no era solo un cuerpo. Había crecido. El torso de la mujer se había abierto, y de su interior floreció un nido de órganos fusionados, venas que se extendían como raíces por las paredes, conectando cada panel, cada consola. Su rostro se conservó en un estado permanente de asombro, su boca aún abierta en una canción silenciosa. Añel se atragantó. Me congelé porque en su frente, tallada profundamente en la piel, estaba la espiral. No pintada, no tatuada. Crecida. Esta estación fue consumida, dijo Rohr en los comunicadores. Pase lo que pase en el Asborne, Europa fue la prueba de campo. Nos reagrupamos al mando y encontramos algo peor. Los registros de la tripulación estaban intactos. Archivos de video, docenas de ellos. Vimos el primer día. La tripulación recibe una señal de debajo de la superficie de Europa, un pulso rítmico. Creen que es geológico. Cavan. Día 4. Un miembro de la tripulación toca un fragmento negro incrustado en el hielo. Empieza a hablar en ecuaciones. Sus ojos se ponen en blanco. Su piel se vuelve translúcida durante exactamente 8 minutos, luego vuelve a la normalidad. Día 7. Construyen un altar en el Mesaul. No porque se lo digan, sino porque quieren. El video corta a toda la tripulación, los 64, sentados en círculo, tarareando la misma melodía una y otra vez. Y en el centro, una semilla floreció por completo, flotando en el aire, sin proyectar sombra. La semilla no solo los infectó, susurré. Se reprodujo. No, dijo Rohr. Evolucionó. Europa ya no estaba en silencio. No después de que accediéramos a esos registros. La estación cobró vida. Las puertas comenzaron a abrirse solas.
Los sistemas de ventilación aullaron como lobos. El aire se volvió húmedo, metálico. En algún lugar abajo, algo enorme comenzó a moverse. Movimiento bajo el sector G, informó Drex, leyendo el escáner de su muñeca. Ondas sísmicas, anormales. Y luego risas a nuestro alrededor, a través de las tuberías, a través del suelo, a través de nosotros. Distintas a la voz de la semilla. Esto no era una invitación. Era una burla. Cometimos el error de bajar a verla, a comprenderla. Rohr dijo que podría ser una nueva etapa de la infección, algo más grande que una semilla, tal vez incluso la fuente. Los niveles inferiores estaban más fríos. Las paredes estaban resbaladizas por un moho negro que pulsaba ligeramente al tacto. Las luces parpadeaban a un ritmo inverso, oscuras entre parpadeos como si estuvieran contando algo. En el núcleo de la cámara de almacenamiento criogénico, la encontramos, o a ella, o lo que fuera que alguna vez fue. Medía 4.5 metros, desnuda y temblando, con los brazos extendidos como si estuviera crucificada entre dos tubos criogénicos colapsados. Su piel era gris y lisa, sus venas brillaban con una tenue luz blanca. Sin boca, sin ojos. Pero la oímos hablar directamente a nuestras mentes. Creamos esta forma para ti. Drex se desplomó, gritando. La sangre brotaba de sus oídos. Rohr no se inmutó. Levantó su arma. La entidad inclinó la cabeza. Hemos desaprendido tu resistencia. Entonces se movió. Corrimos. No teníamos elección. En el momento en que dio un paso adelante, el aire mismo se deformó. Las paredes se doblaron hacia adentro. Nuestros trajes se agrietaron. Añel fue arrastrada hacia atrás hacia la oscuridad. No lo oímos gritar. Solo oímos que su canción se detenía. Rohr activó la carga de sus minas de plasma, colapsando el pasillo detrás de nosotros. La explosión apenas frenó la cosa. Regresamos a las cubiertas superiores. Toda la estación se estremeció. El crionúcleo se iluminó como un pequeño sol. Y por el intercomunicador, todos los altavoces de la estación comenzaron a cantar. Nuestra canción, pero al revés, retorcida, burlona, completa. Teníamos que bombardearla. Sin contención, sin señuelo, sin trampa. Esto no era una semilla. Esto era una cabeza de coro. El término que Rohr usó más tarde. Sin aliento, sangrando, arrastrando el cuerpo de Drex por la esclusa de aire. No la matamos. La enterramos. Europa está fuera de los límites ahora. Enviamos señales falsas. Dijimos que fue destruida por tormentas magnéticas, un accidente minero, lo que el Consejo de la Tierra quisiera oír. Pero sabemos la verdad. La semilla nunca fue la cima de la cadena. Fue solo el primer aliento. Le pregunté a Rohr si aún creía que teníamos una oportunidad. Se quedó mirando la ventana un largo rato, viendo cómo la luna fracturada se hacía más pequeña detrás de nosotros. Solía pensar que estábamos en guerra, dijo, pero ahora creo que estamos en una audición para un coro. No me reí porque entendí lo que quería decir. No quieren matarnos. Quieren que cantemos bien. Y la tierra es la siguiente. Porque algo viene. Algo más grande que semillas. Más grande que cabezas de coro. Lo vimos en los viejos registros. Un fragmento de profecía. Tal vez una mentira. Tal vez no. Solo 3 palabras. El planeta hueco. Vamos tras él porque eso es lo que hacen los humanos. Incluso cuando perdemos, caemos luchando. No encontramos el planeta hueco. Nos encontró a nosotros. Después de Europa, Rohr intentó redirigir la erosión. Trazó un rumbo hacia la estación Titán, una colonia de investigación amiga de la resistencia que orbitaba Saturno. Necesitábamos reparaciones, combustible, tiempo. Pero la nave no iba. Se negó. No por un fallo del sistema, sino por decisión propia. El rumbo se bloqueó. La IA de navegación, remendada con tecnología Barn sobrante y vinculada a 5 interruptores de seguridad físicos, ignoró cada anulación. Incluso la dirección manual falló. Los motores arrancaron y se activaron sin intervención. Nos están arrastrando, murmuró Drex, aún pálido y cojeando desde Europa. No físicamente,
no magnéticamente. Algo en el vacío nos había reclamado, e íbamos justo a donde quería que fuéramos. 3 días a la deriva, los sueños regresaron. No míos, de todos. Desperté gritando. Los demás también. Imágenes diferentes, siempre diferentes, pero siempre terminando en el mismo lugar. Un planeta, enorme y liso, mate, negro y silencioso. Sin atmósfera, sin rotación, solo un agujero en el universo. Y siempre, siempre ese susurro al final, vuelve a casa. Dejamos de dormir después de la 5ª noche. Algunos lo intentaron. A algunos, bajo la influencia de estimulantes, les obligaron a cerrar los ojos. Pero no importó. Los sueños ya no estaban destinados a dormir. Empezaron a extenderse a las horas de vigilia. Rohr ordenó que se cubrieran o destruyeran todas las superficies reflectantes de la nave. Demasiadas personas veían otras versiones de sí mismas. Mirándolos, versiones que sonreían demasiado. Un ingeniero se desarmó el cráneo, intentando abrir la cerradura de su cerebro. Y bajo el zumbido de la nave, la canción comenzó de nuevo. Débil, paciente, como si nunca se hubiera ido, salimos del espacio a la deriva, a 5 clics de Plutón, y lo vimos. Era más grande de lo que esperábamos. No era una luna, ni una estación, sino una esfera. Negra, sin luz, lisa como la obsidiana. Un globo perfecto flotando en el espacio muerto. Sin órbita, sin calor, sin gravedad. No era natural. Fue construido. ¿Pero por qué? ¿Y con qué propósito? Esa era la pregunta que ninguno de nosotros podía responder. Sin embargo, la nave dejó de moverse como si esperara. Rohr envió un dron primero. No regresó. Envió 3 más. Desaparecieron en cuanto tocaron la superficie. No explotaron, no atacaron, simplemente cesaron. Sin señal, sin luz. Desaparecieron como si hubieran caído en un charco de tinta. El planeta hueco no ofrecía entradas, ni escotillas, ni transmisiones, ni siquiera radiación pasiva. Pero estaba vivo. Lo sabíamos. Lo sentíamos. Cuanto más nos acercábamos, peor se ponía. Uno de los carroñeros, Johansson, empezó a contar en voz baja cada hora en punto. Siempre en voz alta, siempre del 1 al 144, y luego de vuelta al 1 como si estuviera atrapado en un bucle. Lo sedamos después del segundo día. Pero incluso inconsciente, su boca seguía moviéndose. Drex afirmó oír cantos desde el interior de las paredes. Yo lo sabía mejor. No estaba dentro de las paredes. Estaba debajo de nosotros. Esa noche, subí a la cúpula de observación. Rohr me siguió. No hablamos durante un rato, solo miramos la cosa. No giraba, no brillaba, no emitía ningún sonido, pero las estrellas detrás parecían más tenues, más pequeñas, como si su presencia distorsionaba la luz. ¿Crees en el infierno?, me preguntó. Antes sí, respondí. Ahora creo que cree en nosotros. Asintió lentamente, sin apartar la vista del planeta hueco. Creo que es un útero, dijo. ¿Un útero? No para uno de ellos, sino para todos. Creo que es de donde provienen las semillas. Los sistemas internos de la sonda comenzaron a corromperse al día siguiente. Frases aleatorias se desplazaban por los monitores. La espiral no es un símbolo. Es una dirección. Tú eres la canción. El coro final espera abajo. Las cámaras comenzaron a grabar imágenes que nadie había filmado. Imágenes de tripulantes que habíamos perdido. Imágenes de mí pronunciando palabras que nunca había dicho. Ojos negros como el carbón. Sonriendo como si ya hubiera aceptado en lo que me estaba convirtiendo. Pero lo peor fue la imagen de la observación. El planeta hueco se había abierto. No de forma dramática. Sin luces brillantes, sin sonidos, solo una línea que cruzaba su superficie, perfectamente recta, ensanchándose lentamente. Un ojo, una boca, una puerta. Y dentro de esa línea creciente, no estructuras, ni luz, solo vacío, una oscuridad que se curvaba sobre sí misma. Una que absorbía tus pensamientos si mirabas demasiado tiempo. Rohr no habló. No necesitaba.
Ella ordenó un equipo de abordaje. Yo era uno de ellos. No preguntes por qué. Para entonces, ya no necesitaba una razón. Todos sabíamos que ya no se trataba de salvar la tierra, ni de detener la infección, ni de resistir la conversión. Se trataba de comprender, porque si no sabíamos qué era, nunca podríamos detenerlo. Quizás ni siquiera entonces. Tomamos una lanzadera. 5 de nosotros. Ror, yo, Drex, una mujer llamada Saurin, que no hablaba, pero podía operar cualquier máquina con un pensamiento, y Malik, un híbrido mitad máquina, mitad hombre, completamente quemado de emoción y expresión. En el momento en que cruzamos la órbita del planeta hueco, nuestros sistemas fallaron. Sin gravedad, sin propulsión, sin tiempo. Mi reloj empezó a retroceder. La lanzadera cayó. No nos estrellamos. Hicimos la transición. Un momento estábamos afuera, al siguiente adentro. Excepto que adentro no lo describe. No era un planeta. Era un pasillo, interminable, estrecho, hecho de obsidiana y hueso. Cada pared tallada con una espiral. Cada giro equivocado, doblándose de maneras que no deberían existir. El aire era denso, húmedo y silencioso. No quieto, silencioso, como si el sonido mismo hubiera sido eliminado. No hablamos. No pudimos. Nuestras palabras murieron antes de alcanzar el aire. Caminamos y caminamos y caminamos. Finalmente, el pasillo se abrió a una cámara y los vimos. Los primeros humanos, no congelados, no muertos, aún vivos, aún arrodillados. Miles de ellos se extendían por un campo de nada, todos tarareando, todos frente a una aguja central hecha de sus propios huesos. Sus ojos habían desaparecido, su piel se había derretido, pero aún respiraban. Uno me miró. Sin ojos, sin rostro, pero los reconocí. Era la comandante Ayar Vas. Ror se dirigió hacia la aguja. Intenté detenerla, pero no pude moverme. Mis piernas eran de piedra. Perdí la voz. Ella lo alcanzó, lo tocó, y el planeta habló. Hemos estado cantando tu nombre. El campo tembló. La aguja palpitó. Las figuras arrodilladas comenzaron a levantarse. Ror se dio la vuelta. Ya no era Ror. Sus ojos brillaban plateados. Su voz sonó como una campana quebrada. Abiertos. Nacemos. Somos aliento. Somos definitivos. Entonces todo se volvió blanco. Desperté solo en la erosión. Los demás nunca regresaron. Sin transbordador, sin señal, solo yo. Y el planeta hueco desapareció. No destruido, sin explosión, simplemente ausente como si nunca hubiera estado allí. Excepto que ahora, cuando miro las estrellas, cualquier estrella, veo espirales. Y a veces, al parpadear, oigo la voz de Ror aún cantando. Esto no fue una guerra. Nunca lo fue. Es una infección de coral. Una canción diseñada para reescribir el alma. No a través del fuego, no a través de la sangre, a través de la invitación. Y la tierra ya ha comenzado a tararear. La tierra no cayó. Se rindió. Para cuando regresé del planeta hueco, el cielo de la tierra había cambiado. Las constelaciones estaban mal. Algunas estrellas faltaban. Otras se habían movido ligeramente, lo suficiente como para deletrear algo si mirabas lo suficiente. Las transmisiones fueron lo primero que noté. Sin noticias, sin música, solo una única frecuencia zumbando en cada canal. Suave, armónica, inquietante, como una canción de cuna enterrada bajo estática. Y la gente estaba tranquila. Demasiado tranquila. Aterricé en la estación Luna en una nave de transporte robada, equipada con paneles de sigilo y amortiguadores antirresonantes modernizados. Los hangares seguían operativos. Todo seguía funcionando. Pero nadie me recibió. Ni guardias, ni autoridad portuaria, solo un hombre sentado en la pista, mirando a la tierra a través de una visera que hacía tiempo que se había apagado. Me sonrió cuando me acerqué. Bienvenido a casa, susurró y comenzó a tararear. La infección no era viral. No era nanotecnología. Ni siquiera espiritual, no en el sentido tradicional. Era mimética, auditiva,
una resonancia de la creencia. Una vez que la escuchabas de verdad, tu cerebro comenzaba a reorganizarse para cantarla de vuelta. No podías olvidar la melodía, ni siquiera si te arrancabas las orejas. Para cuando llegué a la órbita terrestre, ya podía oírla filtrarse a través del casco, una canción incrustada en luz, en código, en cambios gravitacionales. El cielo de la Tierra era tarareando, y la gente de abajo escuchaba. Aterricé en lo que solía ser Chicago. Los rascacielos seguían en pie, pero habían retirado cada superficie de cristal. Cada espejo, cada ventana, cada pantalla. Las calles estaban tranquilas. El tráfico aéreo había desaparecido. Un extraño silencio llenaba la ciudad como si el mundo contuviera la respiración. Caminé durante 6 horas antes de ver una multitud. Cientos de personas arrodilladas en la orilla del lago, todas mirando al agua, tarareando al unísono, con los ojos cerrados y la cabeza gacha. Sin señales de fuerza ni miedo, solo una devoción serena y absoluta. Intenté hablarles. Nadie levantó la vista. Ni siquiera cuando grité. Ni siquiera cuando disparé un tiro de advertencia al aire. Simplemente seguían tarareando. Me mantuve agachado. Seguí avanzando. Pasé por pueblos, ciudades, ruinas. Era lo mismo en todas partes. La humanidad no había sido esclavizada. Había sido reclutada voluntariamente, por completo. La espiral ya no era solo un símbolo. Era su bandera. Estaba tallada en las paredes, dibujada en la piel, dispuesta en los cultivos, quemada en las nubes. En algún lugar, de alguna manera, el Asborne había regresado. Vi su silueta sobre lo que solía ser Nueva Delhi, una catedral retorcida de metal ennegrecido y hueso flotando silenciosamente sobre la ciudad, con cables extendiéndose como raíces. El coro había regresado a casa, pero no todos cantaban. Aún había resistencia. Los encontré bajo una vieja planta de filtración de agua en el norte de Canadá. Un búnker enterrado con paredes analógicas y pasillos silenciosos. Sin tecnología superior a la del siglo XXI. Sin comunicaciones digitales. Solo papel, tinta, acero, llamas. Se llamaban a sí mismos los disonantes. Los pocos que quedaban, quizás unas 200 personas, la mitad niños, todos fracturados, rotos, aterrorizados, pero vivos, y lo más importante, silenciosos. Al principio no confiaron en mí. Les dije quién era, dónde había estado, lo que había visto. Cuando dije el nombre de Rohr, un hombre rompió a llorar. Otro me dio un puñetazo en la boca. Pero después de eso, escucharon. Conocían el planeta hueco. Habían visto sus visitas por todo el mundo, siempre breves, siempre silenciosas. Pero después de cada aparición, más gente, convertidos, se escucharon más canciones. Me creyeron cuando dije que el coro no era una religión. Era un arma de terraformación. No remodelaba planetas. Remodelaba a las personas. El disonante tenía un plan. Primitivo, desesperado. Descubrieron un agujero en el campo de resonancia de la espiral, una brecha en su patrón que aparecía en frecuencias específicas durante alineaciones planetarias específicas. Algo que ni siquiera la entidad había predicho. Lo llamaron la nota rota. No era una canción. Era silencio. Un vacío puro de sonido envuelto en subarmónicos codificados. Algo que ninguna mente nacida en un coro podría soportar. Algo que repelía la creencia en lugar de absorberla. Creían que si pudiéramos amplificarlo a través del campo magnético de la Tierra solo una vez, podríamos interrumpir el himno, no destruir a la entidad. Eso era imposible. Pero podríamos hacer que la gente volviera a escucharse a sí misma, aunque solo fuera por un momento. El transmisor estaba enterrado en la Antártida. Un antiguo conjunto de satélites de la Guerra Fría, fuera de servicio hace mucho tiempo, ahora envuelto en kilómetros de hielo. El plan era suicida, pero ya. Lo habíamos hecho. Murió como especie. ¿Qué quedaba por perder? Viajamos en silencio. Sin radios, sin luz más allá de las linternas filtradas. Sin palabras habladas a menos que fuera absolutamente necesario. La entidad tenía ojos ahora, no literales, sino resonantes. Podía sentir el lenguaje.
Podía oler la creencia. Y lo peor de todo, podía fingir familiaridad. En el segundo día de viaje, uno de los niños gritó que vio a su madre de pie en la nieve. Nunca había tenido una madre, solo un coro. Dejamos atrás la alucinación. No volvimos a hablar de ella. La Antártida estaba vacía y, de alguna manera, más ruidosa que cualquier otro lugar. La espiral estaba tallada en glaciares del tamaño de ciudades. Manadas de animales polares se arrodillaban en extraños patrones sobre el hielo, sus cuerpos congelados midong. Las auroras arriba se retorcían en curvas perfectas, no colores, sino anotaciones, como si el cielo mismo fuera una partitura. Llegamos al transmisor con 15 sobrevivientes. Los demás se perdieron en la escarcha, la locura, en un caso, la creencia espontánea. Simplemente dejó de caminar, se arrodilló en la nieve y comenzó a tararear. El conjunto seguía intacto, enorme, oxidado, silencioso. Sacamos los núcleos amplificadores de cajas revestidas de plomo, los ensamblamos a mano, capa por capa, cada herramienta analógica, cada conexión aislada. Sin computadoras, sin IA, nada que la espiral pudiera tocar. Trabajamos toda la noche. Cuando terminamos, tomé el núcleo, la nota rota, y subí solo a la parte superior del transmisor. Había escuchado la canción. La había cantado una vez. Solo yo podía sobrevivir tan cerca. O eso esperaba. La Tierra estaba despierta ahora. Nos vio. Los cielos se agrietaron con relámpagos en espiral. Las tormentas se retorcían en curvas perfectas. El aire se estremeció con un tono sordo y retumbante, una advertencia de algo masivo que apenas se veía. Sobre nosotros, la Asborne flotaba, pulsando, y volví a escuchar su voz. Ror, no tienes que morir. Solo escucha. Cerré los ojos, toqué la placa de ignición y susurré, ya lo hice. La nota rota detonó. No fue una explosión, ni un sonido. La eliminación del sonido, la completa eliminación de la resonancia, un silencio tan puro que atravesó la canción del coro como fuego a través del papel. Un grito de ausencia, un vacío de melodía. En todo el planeta, la gente dejó de tararear. Durante 1 minuto y 16 segundos, la espiral se hizo añicos. La gente despertó a media mañana. Otros se desplomaron, llorando, confundidos. Algunos gritaron, otros simplemente miraron al cielo, sin saber qué habían estado haciendo. La entidad también gritó. No rugió, no amenazó, simplemente lloró. Y luego se fue. El sedazo se derrumbó. La espiral se atenuó. El planeta hueco se desvaneció. Y la Tierra, por primera vez en años, quedó en silencio. Un silencio absoluto. No ganamos. No hubo victoria. La entidad no está muerta. No puede morir. No es un dios. No es una criatura. Es una condición, una pregunta, una resonancia, un coro esperando la siguiente. Aliento. Pero nos compramos una pausa. Y en esa pausa, recordamos nuestra propia canción. Han pasado 4 años desde la nota rota. La Tierra se está reconstruyendo lenta, cautelosamente. Sin sistemas digitales, sin IA, nada conectado. Hemos vuelto al papel, a lo analógico, al silencio. La espiral todavía aparece a veces en sueños, en montones de nieve, en olas. Pero ahora sabemos que no tenemos que cantar de vuelta. En cuanto a mí, viajo de ciudad en ciudad, de estación en estación. Enseño a la gente a recordar sus propios nombres. Les hablo de la espiral. Les cuento lo que sucede cuando dejas que tu creencia zumbe más fuerte que tu verdad. Y a veces, tarde en la noche, todavía la oigo. La vieja canción, débil, familiar, paciente. Pero no tarareo. Solo cierro los ojos y escucho el silencio.